Mi nombre es Elena Martín, soy la responsable de consultoría de una empresa que se llama Futuber. Somos una empresa de tecnología y de consultoría. Nuestra central está en Asturias y tenemos delegaciones también en México, en Panamá y en Ecuador. Y quizá yo os quería presentar un poco nuestra empresa y luego comentaros cuál es la herramienta. Tenemos una herramienta de tramitación electrónica con seguridad jurídica, que es una de las características principales que tenemos. Somos una empresa que nacimos hace 25 años, fuimos una empresa emprendedora y, bueno, pues quizá la principal característica que tenemos es que somos un equipo multidisciplinar. No solamente estamos compuestos por ingenieros informáticos, que es la gran mayoría, pero también tenemos un área que es de consultoría y ahí tenemos personas más orientadas a, desde gente de económicas, administración de empresas, psicología, tenemos abogados también y gracias a ese equipo multidisciplinar hemos podido trabajar en proyectos grandes como algunos de los que os voy a contar, con una herramienta que, como os comentaba, os decía, tenemos una herramienta que se llama Tramitare, que antes, justamente en la ponencia anterior, estaban comentando, ¿no?, que antes trabajaban con 3 soluciones de tramitación electrónica y de transformación digital y que ahora mismo lo habían tenido que unificar todo en uno. Bueno, pues quizá la nuestra no es esa, pero sí que es una herramienta que también que estamos utilizando actualmente en proyectos para unificar distintas tecnologías que tienen ahora mismo las organizaciones. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues lo que os comentaba, ¿no?, la transformación digital con seguridad jurídica plena. Quizá ese es el punto por el que nos están llamando y nos han llamado también desde hace unos años para trabajar en grandes proyectos. Bueno, os digo grandes, unos han sido muy grandes y otros proyectos más pequeñitos que nosotros llamamos, ¿no?, de transformación digital o de modernización en algunos casos. Quitando siempre, evidentemente, reduciendo el uso del papel, quitando el papel consiguiendo un ahorro de un papel del 90% de lo que utilizaban las organizaciones y, evidentemente, aportando a las organizaciones esa seguridad, esa fiabilidad jurídica que en muchos casos es muy importante para seguridad de todos los ciudadanos y seguridad de la organización, ¿no? O incluso para tener evidencias ante cualquier contratiempo y cualquier juicio, poder tener las máximas evidencias para demostrar lo que nos interese. Para ello, ¿qué hemos hecho? Bueno, yo os diría que nosotros somos una empresa, ahora mismo somos 80 personas. Os comentaba antes que estábamos en Asturias, en Gijón, en el Parque Científico Tecnológico, y hemos ido trabajando siempre en desarrollo de metodologías y en conseguir también acreditaciones que avalen el trabajo que nosotros hacemos. Tenemos desde la certificación, desde la ISO 9001, la 27000 de seguridad de la información, también cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad, pero quizá la certificación por la que somos o nos distinguimos un poco más es por haber conseguido en esta herramienta, en Tramitare, ser un CMMI 5 como herramienta en cuanto a la calidad y la seguridad y la madurez del software con el que nosotros trabajamos. Estamos orgullosos de ser una de las 10 empresas de España que han conseguido esa certificación al nivel 5 y hay muy pocas organizaciones a nivel mundial que lo han conseguido. Y quizá nosotros somos, como decimos, somos una boutique del software, somos de las poquitas pequeñitas que lo tenemos. Para que os hagáis una idea de qué cosas hacemos, quizá os quería dar algunos datos de lo que hemos conseguido hacer. Esta solución, Tramitare, la hemos implantado en más de 13 tipos de organizaciones distintas. Luego os comentaré algún caso. Empezamos trabajando, por ejemplo, en los registros de la propiedad, pero la hemos implantado también en algún colegio de arquitectos, a colegios de abogados, en universidades. O sea, al fin y al cabo es un framework que se puede adaptar a cualquier organización. Nosotros nos caracterizamos por haber utilizado en esa información, fijaos que hemos conseguido, o para que veáis la potencia que tiene, más de 112 millones de imágenes se han digitalizado con ella, se han generado más de 55 millones de expedientes. La media que estamos viendo es que gracias a Tramitare se reduce en un 90% el uso de papel en las organizaciones. Hemos visto también
que al ser una única herramienta en la gestión integral de la organización, el trabajo, digamos que se minimiza o la carga de trabajo por tener que utilizar solamente esa herramienta y por la agilidad que tiene, y se incrementa una tasa de crecimiento en la productividad de un 10%. Y por último, pues incluso hemos visto que gracias a ese rediseño que hay en muchos casos, ¿no?, de los procesos y gracias a la herramienta en sí, incluso se han agilizado los tiempos. Lo máximo que hemos visto ha sido como reducción de tiempos de 180 días a 8 días, ¿no? Creemos que gracias a ella, para que os hagáis una pequeña idea de qué tipo de proyectos nosotros hacemos, siempre comentamos que Tramitare realmente no es una herramienta donde los datos los utilicemos con una base de datos y se exploten en sí, sino que realmente lo que conseguimos es generar documentos electrónicos, generar esos originales electrónicos con toda la validez y seguridad jurídica. Esa es la clave de lo que hacemos. Por ejemplo, organizaciones que realmente sí que quieren trabajar con tramitación electrónica, pero no estén buscando ese apoyo jurídico o no les importe tanto ese peso jurídico, quizá pueden encontrar otro tipo de soluciones. La nuestra es muy buena, pero cada vez más estamos viendo que las organizaciones buscan también esa seguridad jurídica durante todo el proceso, desde que se genera un expediente hasta que se finaliza con él, y en ese caso nuestra solución es perfecta para ello. Os quería comentar también en qué casos, o para que os hagáis una idea de cómo utilizamos la herramienta, qué hacemos con ella o qué experiencias tenemos. Yo os quería, quizá el caso más significativo ha sido la modernización del registro público de la Ciudad de México. Si os hacéis una idea, yo os comentaba, nacimos hace 25 años, somos 80 personas, hace 15 años nos fuimos a México, nos internacionalizamos y empezamos modernizando otro registro de la propiedad. Nosotros, nuestra solución estaba avalada por el Colegio de Registradores de España. Habíamos empezado y estábamos trabajando ya con 80 registros de la propiedad en España. Éramos una de las pocas empresas privadas homologadas por el Colegio de Registradores, y esa experiencia que teníamos, junto con la experiencia que ya teníamos en la parte de consultoría, de trabajar desde un punto de vista de apoyo a organizaciones, trabajar en proyectos de cooperación, de emprendimiento, de apoyo a la internacionalización, desde el punto de vista de personas, de desarrollo de personas, de liderazgo, coaching. Toda esa experiencia la pudimos unir en hacer proyectos que para nosotros eran macroproyectos, y no solamente trabajábamos desde el punto de vista o considerábamos que teniendo una solución como Tramitare, que en el caso de los registros, digamos que el nombre comercial es Futurreg, pues pensábamos que teniendo esa solución tecnológica que para nosotros es como la mejor del mundo, y si no es la mejor, pues estamos convencidos que estamos entre los mejores, creíamos que esa iba a ser la clave de éxito de nuestros proyectos de modernización integrales. La realidad es que no solamente en este tipo de proyectos, no solamente el software era clave, por supuesto, pero sí que vimos que necesitábamos tener todo un montón de pilares para conseguir que en este tipo de organizaciones estos proyectos funcionaran. ¿Por qué? Pues porque nos teníamos que enfrentar, por ejemplo, creamos un equipo de registradores a nivel internacional para poder cambiar las leyes del Distrito Federal, de las leyes del registro de la propiedad, que databa de principios de 1900. El registro de la propiedad, fijaos que da servicio a más de 22 millones de personas. Entonces, no solamente trabajamos en eso, teníamos un equipo también de personas especializadas en sistemas, que hubo que cambiar evidentemente toda la parte y modernizar la parte de sistemas. Hicimos todo un proceso de reingeniería, toda una parte de reingeniería de procesos, pero quizá la clave, que era uno de los puntos que comentaban antes también, eran las personas. Sí que tenemos toda una metodología para trabajar precisamente con la parte de gestión del cambio y lo que llamábamos profesionalización, porque os podéis imaginar que había muchísimas resistencias al cambio, nos enfrentábamos con muchísimas malas prácticas también, había que conseguir minimizar y aportar seguridad jurídica a los ciudadanos,
y aparte de mejorar esa imagen, donde bueno, pues permanentemente, ¿no?, había pues titulares que hablaban pues, no sé, ¿no?, de corrupción dentro de la organización, de que había muchísimo rezago de los documentos, había documentos que tardaban meses e incluso años, y que los había rezagados desde incluso años. Entonces, nos tocó trabajar internamente bueno, pues conocer perfectamente a todo el personal, hicimos diagnósticos para ver pues, pruebas de conocimientos, detección de prácticas indebidas, detectábamos liderazgos informales. Trabajábamos no solamente con la dirección, trabajábamos también con esos líderes informales, personas que no tenían un cargo, pero sí que tenían un liderazgo dentro de su área de trabajo, e intentábamos que la información, por ejemplo, permeara no solamente de arriba abajo, sino con estos líderes de abajo arriba, para que todo fluyera más. Dimos pues, formación no solamente de la herramienta, que por supuesto también dábamos formación bueno, pues de las nuevas leyes que se habían aprobado, de temas de trabajo en equipo, de liderazgo, de calidad de servicio, trabajábamos haciendo coaching con mandos, o sea, tuvimos que trabajar con todas las personas para reducir precisamente esas resistencias al cambio y que empezaran a ver con otros ojos este proyecto, ¿no? Este proyecto y otros en los que hemos ido trabajando, donde en muchos casos nos contrataban después de haber intentado proyectos de modernización, haberlo intentado a lo mejor 7 veces, ver que no funcionaban, y cuando nosotros llegábamos pues decían, bueno, pues este es uno más. La gente tampoco es que pusiera a lo mejor mucho interés ni mucho empeño porque pensaban que iba a fracasar de nuevo, y bueno, pues estamos orgullosos, por ejemplo, pues de haber conseguido que no solamente funcionaran, sino que sean incluso caso de éxito a nivel mundial. Pues por ejemplo ha sido un caso de éxito de Microsoft para a nivel mundial el haber conseguido este proyecto de modernización. Conseguimos, por ejemplo, en este caso, reducir los tiempos, el rezago de los expedientes, conseguimos reducir también los tiempos de trabajo, e hicimos todo un proceso, por ejemplo, con el personal, donde había un 25%, un 26%, por ejemplo, de licenciados en Derecho, y conseguimos que ahora mismo sean un 90% de licenciados en Derecho los que ahora mismo trabajando en el registro. O sea, y otra de las cosas que hicimos y que comentaban en la charla de antes, o una de las barreras que estaban viendo son los ciudadanos. Otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el proyecto, y que tenemos metodología para ello, es trabajar también pues, con todos los agentes que se relacionan con una institución, en este caso con el registro público, para dar formación, o toda una campaña de comunicación, de formación, de charlas, bueno, una campaña potente de comunicación para que todos esos agentes con los que también cada institución tiene que trabajar, pues conozcan la herramienta, conozcan la solución, y sea más fácil que esa solución vaya permeando en la sociedad, en el público y en la sociedad en general. Este es uno de los ejemplos que os comentaba que fue caso de éxito. Otro ejemplo que no tiene nada que ver y que es otra dimensión completamente distinta ha sido el colegio, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de Asturias. Ellos también tenían distintas soluciones, no tenían un visado, una solución de visado, y igual nos plantearon también la problemática, y lo que hicimos fue adaptar esta solución que tenemos, Tramitare, hicimos una reingeniería de procesos, también se hizo una parte de comunicación y de acercamiento de gestión del cambio, y evidentemente pues toda la formación en la solución. Y gracias a esa también, a la solución nuestra, también han conseguido unificar en una sola solución, han conseguido unificar en una sola herramienta, tienen toda la gestión de la organización, la gestión del visado. Antes, hasta hace poco, pues por supuesto que los colegiados tenían que ir o a la sede, por ejemplo, que hay en Oviedo, o la que tenían en Gijón, a hacer todos los trámites. Evidentemente ahora pues tienen una plataforma de presentación telemática para presentar los trámites, y bueno, y aparte de agilidad, evidentemente tienen toda la seguridad jurídica en el proceso. ¿Qué otros proyectos así significativos? Bueno, pues modernizamos, por ejemplo, también, después del éxito que tuvimos en el Distrito Federal, pues nos invitaron a modernizar el registro público de Panamá.
y bueno, pues lo hicimos de una manera similar a la que os comentamos, o en este caso, otro caso de éxito ha sido en Panamá el Ministerio de Desarrollo Social, con un concurso del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lo que querían ellos era crear un registro único de beneficiarios. Es decir, ellos están dando pues, dinero a personas vulnerables de distintas áreas y lo que sucedía era que al tener también distintas aplicaciones, pues a veces si tú solicitas una ayuda por una línea, a lo mejor no puedes solicitarla por otra y lo que sucede es que los ciudadanos, pues cada uno solicitaba todo lo que podía y había algunos que recibían más ayudas de las que digamos que les correspondía y otros que se quedaban sin ellas. Esa fue una necesidad que detectó el Banco Interamericano de Desarrollo y en un concurso, bueno, nosotros nos presentamos y conseguimos ser los adjudicatarios. E hicimos algo similar. Después de, bueno, pues, de hacer todo, evidentemente toda una reingeniería de procesos, adaptar nuestra solución a las necesidades, a los modelos y bueno, pues evidentemente a la información que se tiene que registrar dentro de esta organización y trabajar otra vez, ¿no? Hacer todo ese proceso de gestión del cambio, conseguimos que esta organización esté funcionando muy bien y esté también siendo también otro caso de éxito en cuanto a creación de ese registro único, ¿no? de beneficiarios en el país. En este caso, por ejemplo, sí que estábamos viendo, ¿no? que gracias a esto se están beneficiando incluso pues, 350.000 hogares que antes, evidentemente, pues, estaba todo mucho más concentrado en algunos que solicitaban, ¿no? o que conseguían muchas más ayudas de las que les correspondían. Trabajamos también con otro proyecto significativo que fue en España, con el Ministerio de Justicia. Hace unos años también, no sé si os acordáis, que se comentaba que habían pues, muchos problemas para conceder la nacionalidad española y bueno, pues por la experiencia que tenían también o por lo que nos conocían a nosotros precisamente en el mundo de los registros, nos invitaron a adaptar nuestra solución precisamente a esta solución que demandaba el Ministerio de Justicia para crear para la gestión de expedientes de nacionalidad. Quizá, ¿cuál fue el gran reto que tuvimos? En este caso no nos tocó tanto trabajar con las personas porque pues era más la implantación de una solución, de unas características que quizá lo más importante fue que con esta solución conseguimos que trabajaran. El Ministerio necesitaba una solución que soportara que trabajaran 14.000 personas o más de 14.000 personas de manera concurrente con ella, cosa que no era tan sencillo. Y otra de las cosas que conseguimos fue que se interconectaran 1.450 oficinas a la vez para gestionar datos y se tenían que interconectar con más de 20 organismos de gobierno de 6 consejerías distintas. Fijaos que pues el reto fue grande, las cosas salieron muy bien, también le dieron muchos premios y muchos reconocimientos a este proyecto y una vez que se consiguió salvar esa situación, pues luego se está gestionando, ¿no? de otra manera. Bueno, no me quiero extender más, que me dicen que ya nos queda tiempo, pero quizá yo lo que quería sobre todo destacar es, no sé si tenéis soluciones o no tenéis soluciones para esa gestión integral, esa transformación electrónica, pero si estáis, sí que os animo a que os planteéis, si no lo tenéis, la importancia de esa seguridad jurídica durante todo ese proceso, que no siempre se contempla y sí que aporta un valor añadido importante y que cuando os decidáis a hacer ese tipo de implantaciones que tengáis en cuenta pues, lo que decían antes también en la ponencia anterior, ¿no? las personas y cómo conseguir que las personas de la organización pues, tengan cariño a ese nuevo forma de trabajar y evidentemente pues, cómo los ciudadanos se puedan beneficiar de ello. Muchas gracias.